¿Alguna duda de la ejercitación 1 y 2 que vimos en la clase pasada? No, profe, por el momento. Sin dudas. El recibo de sueldo, ¿lo pudieron ver? Ahora lo vamos a ver juntos igual. ¿Pudieron ver algún recibo de sueldo de algún pariente? Ver los de ustedes, los que trabajan, si tuvieron algún... Estoy teniendo cables colgados. Si tuvieron, ven más o menos el modelo, si es parecido a lo que estuvimos viendo, los datos fundamentalmente, el contenido del recibo de sueldo. ¿Qué me pueden contar de eso? ¡Qué silencio! Ya pensé que se me había cortado la conexión, tanto silencio. Bueno, gracias Martín y Lautaro, y Valentina. Profe, sí, yo veo mi recibo y lo controlo todos los meses Sí. Para ver si lo liquidaron bien. Y es parecido, pero bueno, tiene un montón de cosas, de ajustes que se van haciendo por paritarias y qué sé yo, claro, que son diferentes a lo que usted nos mostró. Claro, el nuestro es muy básico. Igual, de todas maneras, lo que yo les digo, no en cuanto a liquidación, sino en cuanto a formalidades, ¿sí? Lo que hablamos la otra vez, que tiene que contener cuál fue la fecha de pago, cuándo se pagaron los aportes y las contribuciones, el importe en números y en letras, todos los datos relacionados al trabajador, la fecha de ingreso, la categoría, ¿sí? Después, en el cuerpo del recibo de sueldo, obviamente, según el convenio colectivo, va a ir variando y va a tener un montón de renglones donde van a ir incorporando según la categoría y la liquidación puntual de ese convenio, ¿sí? Pero lo que yo quería que ustedes prestaran atención y que estuviera es en cuanto a las formalidades, ¿sí? Todos los datos del empleador, los datos del trabajador, fecha de ingreso, fecha de pago de los últimos aportes. ¿Se acuerdan que eso es algo que hice hincapié cuando terminaba la clase anterior, donde sí o sí tiene que figurar esa declaración jurada, podemos llamarle, donde nos queda a nosotros constancia que los que no sacaron lo ingresaron a FIP, ¿se acuerdan? Sí, profe. Profe, yo también estuve viendo el mío, bueno, puntualmente me fijé la parte de las liquidaciones y después entré en la parte de mis aportes y vi que todo lo que era seguridad social del último año no se había aportado. Así que bueno, sí. ¡Qué bárbaro! Sí, lo de que era obra social estaba pago, pero el otro no. Así que le pregunté a mi jefe y me dijo que iban a hacer un plan de pago ahora, en los próximos días. Así que bueno. ¿Vieron cómo uno se va dando cuenta que sin saber... Igual lo voy a controlar porque yo soy administrativa, así que eso lo voy a ver cuando hagan el plan de pago. Claro, por eso. Pero viste que uno por ahí piensa que está todo bien y resulta que como no tuviste nunca problema con la obra social porque ese tipo de aporte te lo estaban haciendo, bueno, con respecto a la seguridad social y jubilación, que si bien falta mucho para que vos lo tengas que usar, te lo están descontando, corresponde, o las mismas contribuciones, o sea, tienen que abonarlas. Está bueno poder hacer ese control como hizo María, ¿sí? Así que si ustedes se animan y quieren hacerlo, los que trabajan de uno mismo y si no de algún pariente, de sus padres, de sus tíos, primos, alguien, como para ir sacándose las dudas, eso está muy bueno. A mí sí, puntualmente, con la obra social, yo tengo una prepaga y me había venido como una deuda con respecto a los aportes y como estaba haciendo también un plan de pago, el contador me mandó los comprobantes de los pagos y bueno, yo se lo mandé a la obra social y bueno, todo bien, pero tuve que hacer eso para justificar el pago. Sí, muchas veces también pasa eso, ¿sí? Que tienen que justificarlos y le piden la apertura del 931, donde más allá que se vea en la carátula, digamos, que se ingresaron los aportes y con el BEP o comprobante de pago, muchas veces le piden la hojita donde figura el empleado en cuestión para ver qué de ese empleado se estuvieron haciendo, ¿sí? Y si ese es un trabajo que quizás no correspondería que se haga, pero bueno, si tienen que usar la obra social lo van a tener que hacer, ¿sí?
Profe, lo que en mi caso, ponele, no me pagan. Hace años que no me están pagando los aportes. El tema de la obra social, bueno, me lo paga aparte mi jefe porque llegamos a ese acuerdo, ya que no iba a pagar los aportes. Pero yo sé que si hacen convenio, no sé si te figura como pago o como que está en convenio. Creo que te figura como el pago hasta que termina el convenio. Sí. Recién te va a aparecer el pago una vez que figura que terminó el convenio, eso con cualquier plan de pagos. Lo que pasa es que si hicieron un convenio y vos tuvieras problema con la obra social le podés presentar ese convenio de pago que se hace en AFIP, donde figura que se adhirió a una moratoria o un convenio para pagar la parte de leyes sociales, ¿sí? Pero en realidad la deuda se cancela una vez que el plan está cancelado, porque puede ser que el plan vos pagues la primera cuota y después no lo pagues más al plan. ¿Sí? Que puede llegar a pasar, seguramente. Sí, profe, yo estuve viendo mi recibo, yo te había dicho que era completo el mío, porque yo me habían liquidado. No, sí, están, digamos, en deducción aparece todo lo que son los aportes. Dice aporte de SIJP, del SAC, sobre sueldo, sobre el SAC, y un montón de otras siglas que no entiendo nada. Sí, por eso. En realidad el recibo debería ser claro para que puedan entenderlo, pero bueno, muchas empresas no tienen esa premisa. Pero sí, obviamente al ser una liquidación final vos vas a tener un montón de conceptos, ¿sí? Vas a tener sueldo, adicionales de convenio, SAC proporcional a la fecha de la finalización del contrato, descuentos sobre esos. Si hay sumas no remunerativas también van a estar incluidas ahí y demás. Va a ser un recibo de sueldo bastante, y si tenés vacaciones no gozadas con su correspondiente SAC también van a figurar, ¿sí? Ah, sí, eso también figura, dice indemnización vacaciones no gozadas. Sí. Y después dice SAC sobre indemnización vacaciones no gozadas. Sí, eso lo vamos a ver nosotros también. En el caso tuyo, Lautaro, era renuncia, ¿no? Lo mío fue finalización de contrato, era un contrato por 2 meses y se contrato a plazo fijo. Sí, listo. Ustedes ya vieron modalidad con Gastón, ¿no? Plazo fijo eventual, ¿eso? No, profe. Todavía no. Sí, Julieta, perdón, decime. No, a mí me pasó que estuve viendo el recibo de sueldo de mi hermano y por ahí era como bastante distinto. No distinto, sino que tenía como muchas cosas agregadas que por ahí no suelo ver, digamos. Era muy diferente al que estaba mostrado acá como modelo. Sí. Pero tenía un montón de cosas, o sea, no sé a qué se referían, pero era mucho. Había muchas cosas específicas. ¿En qué rubro es? ¿Qué rubro es? ¿Dónde trabaja tu hermano? En almacén, en la parte de la EPE. Sí, por eso, bueno. Eso es lo que yo les decía recién. Ustedes no miren tanto el cuerpo del recibo. En el caso de Lautaro sí tenía un montón de cosas porque era una liquidación final. No miren tanto el cuerpo del recibo porque eso va a variar muchísimo según el convenio colectivo, ¿sí? Va a variar muchísimo y van a escribir un montón de siglas y abreviaturas que no van a entender. Por eso les decía, fundamentalmente ustedes tienen que tener presente los requisitos legales que tiene que tener cada recibo de sueldo que figura en la ley a partir del artículo 138, 139, eso, y si quieren hacer la consulta de los aportes, o sea, lo que figura como descuento, acuérdense que dijimos que iba a haber los 3 obligatorios, jubilación, ley y obra social, eso tiene que figurar cuando ustedes hacen esa consulta. Después, según el convenio, a lo mejor va a haber muchísimos descuentos más, ¿sí? Según los descuentos sindicales o los descuentos obligatorios del sindicato. Pero básicamente ustedes tienen que, cuando analizan un recibo de sueldo, tiene que figurar eso. Todos los requisitos legales, las formalidades en cuanto a empleador, empleado, el tema del importe neto en letras, número, cuándo se pagó, que coincida con la fecha legal, que habíamos hablado en la clase pasada, el 4º día hábil. Y después, con respecto al cuerpo del recibo de sueldo, va a ser difícil que entiendan, ¿sí? Sin conocer ni siquiera en qué convenio colectivo está. Pero bueno, como les decía, como hizo María, que está bien, analizó ella más o menos su recibo de sueldo, chequeó con sus aportes a ver si estaba ingresado en lo que ella le habían descontado y por ahí pueden surgir estas dudas, ¿sí? Bueno, hoy entre que son poquitos están callados, pero bueno. Les voy a compartir, bueno, el recibo de sueldo ustedes ya lo tienen, yo ya se los pasé.
esperen acá. Estaba en blanco, ¿sí? Para que ustedes pudieran primero analizarlo y después los que yo les decía recién. Esto que yo se los pinté de colorcito es lo que ustedes tienen que prestar atención y ver, ¿sí? Esto es lo que yo les digo. Siempre los datos formales del empleador, los datos formales del trabajador, fecha de ingreso, qué periodo estamos liquidando, aportes y contribuciones. Esto obviamente según el recibo de sueldo puede estar abajo, un costado, arriba, abajo, sí, pero tiene que figurar. Y las fechas, importantísimo que coincida, la fecha de ingreso del trabajador. Un sueldo básico tiene que tener referencia para que nosotros entendamos que acá le están pagando este sueldo básico que figura en el convenio, más allá de los adicionales, ¿sí? Este obviamente, si ustedes ven, es el ejercicio número 1 que habíamos hecho. ¿Sí? Fíjense que el importe era 49.978, ¿sí? Es la resolución del ejercicio 1 trasladado a un recibo de sueldo, ¿sí? Fíjense, se pagó en fecha, el importe en pesos, el importe en número. Esperen. Profe, yo si vos querés, lo mando al grupo, lo tengo a mano, si querés lo mando al grupo. Dale, sí, buenísimo, que habíamos dicho la otra vez. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, si no les quedó dudas de recibo de sueldo, de todas formas, después más adelante, cuando veamos extinción, vamos a ver otro recibo de sueldo también, porque vamos a todo esto que vimos, que sería una liquidación básica mensual, le vamos a agregar qué pasaría cuando se produce la extinción del vínculo con el trabajador. Ahí ¿Sí? lo pasé. Buenísimo. Bueno, ahí dejé de compartir. Vieron que está subido el material también de lo que vamos a ver ahora, que es jornada, ¿sí? Vieron que ya estaba. Se lo bajaron, lo descargaron. Sí, profe. Bueno, Sí. vamos a dar un pantallazo de esta teoría para poder empezar a resolver los ejercicios 3 y 4 que también están subidos al campus, ¿sí? Vamos a ver. Me voy a ir al PDF que está subido al campus. Obviamente lo que les contaba la otra vez, todo lo que refiere a jornada está contemplado en la ley 11.544, ¿sí? Y obviamente en la ley de contrato de trabajo también. Por eso el artículo 196 de la ley refiere a esta otra ley, ¿sí? La extensión de la jornada es uniforme para toda la nación y se regirá por la ley 11.544, obviamente, como todo, siempre que no se contraponga con lo que diga la ley de contrato de trabajo. Con respecto a lo que es la jornada, es lo que estuvimos viendo en la otra clase. Es todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio, ¿sí? Es un empleado se pone a disposición del empleador y todo ese tiempo que no lo pudo disponer en beneficio propio forma parte de su jornada de trabajo, ¿sí? Por eso los periodos de inactividad no son imputables al trabajador. O sea, si el trabajador está cumpliendo su jornada laboral y no tiene trabajo, no es imputable, no es culpa de él, ¿sí? Y por lo tanto integra la jornada de trabajo. Esto dice el artículo 197, que ya lo vimos la primera clase, ¿se acuerdan? La distribución de las horas es facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios no estará sujeta a previa autorización administrativa, pero lo importante era que había que hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. ¿Se acuerdan qué era eso? La famosa planilla de horarios y descansos que vimos en la primera clase, que era esa planillita que yo les pasé en el Power, donde tenía que figurar todos los empleados y a qué hora empezaban a trabajar y a qué hora salían, ¿se acuerdan? Esa facultad que tiene el empleador de disponer los horarios como él quiera, lo puede hacer porque se lo permite la ley, pero con la obligación de publicarlo en un lugar visible para todos los trabajadores, ¿sí? Entonces, todo el mundo sabe a qué hora trabaja su compañero porque está publicado. Aunque el empleador es el que decida, por ejemplo, Cecilia trabaja el lunes 4 horas, el miércoles 5, el jueves trabaja 8, el viernes trabaja 9, ¿sí?
Eso lo puede decidir el empleador como más le guste, pero tiene que estar publicado en un lugar de acceso a todos, ¿sí? Bueno. Después hace una clasificación la ley donde dice que la jornada, ¿ustedes lo ven bien? Que la jornada... Sí, profe, se ve bien. Se ve bien. La jornada normal, o sea, la que conocemos todos, que es la jornada diurna, es la que va entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, ¿sí? Si ustedes trabajan en este horario, a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, se dice que es una jornada diurna, ¿sí? Y las jornadas diurnas tienen una duración máxima de 8 horas por día o 48 horas semanales. Con la salvedad que establece esta ley 11.544 en su decreto reglamentario, que es el 16.115, que no se puede extender más de 9 horas diarias, ¿sí? Si bien la ley dice que una jornada diurna es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, puede ser que un día me hagan trabajar 9 horas diarias y no va a ser normal, va a seguir siendo una jornada normal, siempre que no exceda las 48 horas semanales, ¿sí? Entonces, eso tienen que saber ustedes. Jornada normal diurna, 8 horas diarias o 48 horas semanales, con la posibilidad de extenderla hasta 9 horas por día, siempre que no supere las 48 horas semanales. Y, profe, sí. Si hago horas extras, o sea, sí se puede extender de ese horario, o sea... Sí, ahora vamos a ver las horas extras, ¿sí? Pero en principio ustedes tienen que saber que la jornada normal es de 8 horas diarias, salvo que se extienda una más y está permitido y es legal hacer 9 horas diarias dentro de la jornada, ¿sí? Supongan, hay muchas empresas que trabajan de lunes a viernes 9 horas, ¿sí? 9 por 5 es 45, está perfecto. No trabajan los sábados, trabajan menos de 48 horas a la semana y todos los días son de 9 horas. Eso es una jornada legal, permitida, no excede las 48 horas semanales, ¿sí? Ahora, si trabajaría 9 horas de lunes a viernes, 9 por 5, 45, y le quedarían 3 horas nada más para cubrir un sábado. Si el sábado trabaja 4 o 5, ya está excediendo la jornada y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero siempre y cuando no excedan las 48 horas, se puede extender hasta 9 horas por día y va a ser una jornada normal, ¿sí? La jornada nocturna es la que sucede entre las 21 horas y las 6 de la mañana, ¿sí? Si una persona trabaja en este horario pura y exclusivamente de noche, ¿sí? La duración de la jornada va a ser de 7 horas, ¿sí? No puede trabajar 8 horas dentro de lo normal, ¿sí? Después vamos a ver que si trabaja, ¿cómo le pagamos? Pero si una persona trabaja de noche, tiene que trabajar 7 horas. Y estas 7 horas equivalen a una jornada de 8 horas diurnas, ¿sí? Si una persona trabaja de día 8 horas, supongamos cobra 60.000 pesos. Si esta misma persona trabaja de noche, va a trabajar 7 horas y también va a cobrar 60.000 pesos, ¿sí? Va a trabajar 1 hora menos por estar trabajando de noche, pero va a cobrar lo mismo que la persona que trabaja de día 8 horas, ¿sí? Porque obviamente trabajar de noche genera un cansancio mayor al trabajar de día, porque la noche se hizo para dormir, ¿sí? Y aunque después esa persona vuelva a las 6 de la mañana a su casa y duerma una siesta, no es lo mismo si el cuerpo no descansa de la misma manera durmiendo de día que durmiendo de noche, ¿sí? Entonces, la jornada nocturna es la que va en este horario y dura 7 horas como máximo. Después hay otra jornada, que es la jornada insalubre, que obviamente para ser insalubre tiene que ser declarada como insalubre. Yo no puedo decir trabajo en un lugar que hay mucho ruido, entonces esto es insalubre. No, tiene que venir la autoridad y determinar que ese lugar donde yo estoy trabajando atenta contra la salud, puede provocar un envejecimiento precoz, ¿sí? Y determinadas circunstancias que hacen que sea más riesgoso para mi salud. Como por ejemplo trabajar en frigoríficos donde tienen que estar sometidos a una temperatura inferior a los 0 grados, o trabajar en hornos industriales donde la temperatura es muy elevada, o trabajar en lugares donde hay a lo mejor en el aire polvo o sustancias tóxicas, ¿sí? Si estamos en un lugar que es insalubre, esta jornada no puede ser más de 6 horas diarias. Yo no puedo trabajar en un ambiente insalubre más de 6 horas por día.
o 36 horas semanales, ¿sí? Ese es el plazo máximo, y si trabajo 6 horas, como en los casos anteriores, voy a cobrar lo mismo que una persona de noche haciendo 7 horas o que una persona de día haciendo 8 horas, ¿sí? Profe, Sí. tengo una duda. Con respecto a la jornada que es insalubre, ¿la empresa tiene conocimiento de que, por ejemplo, su empresa es un trabajo insalubre, ¿no? Digamos, lo determina. Tiene que estar declarada la insalubridad. No es que la empresa puede creer. Tiene que estar... No. Sí. Digamos, pero la empresa tiene conocimiento si su empresa tiene trabajo, o sea, es insalubre como los frigoríficos, por ejemplo. Sí. O no sé si los call centers, no quiero ahondar en algo que no sé, pero ellos saben, digamos, si la autoridad, o sea, la autoridad le determina si su trabajo es... Sí. Bien. De hecho, un empleado puede hacer una denuncia si ve que está trabajando en un lugar insalubre y no lo están considerando como un lugar insalubre, ¿sí? Puede hacer un reclamo, que venga una verificación del ministerio, obviamente analizar ese riesgo, que va a ser también un cambio en cuanto a RT, ¿sí? Porque es lo mismo que hablábamos en las primeras clases. No es lo mismo el riesgo de una persona que trabaja quizás sentada en una oficina con un trabajo administrativo que una persona que tiene que estar sometida a un agente de riesgo constante, ¿sí? Esa persona no puede estar más de 6 horas sometida a este ambiente hostil, ¿sí? Entonces, si ustedes ya trabajan en un lugar así, la jornada va a ser reducida. Y si por esas casualidades lo hacen trabajar más de lo que corresponde, estando sometido a un riesgo, bueno, van a tener que hacer una denuncia o que se haga algún tipo de verificación para evitar que les pase esto, ¿sí? Profe, entonces, si insalubre son 6 horas, ¿no? 6 horas, sí. 6 horas por día o 36 horas semanales. No, yo en el lugar que estaba, también en un lugar insalubre, porque estaba en pleno fertilizante. Sí. Y no, trabajaba 8 horas, de 5 a 1. Y vos estabas expuesto al riesgo, porque hay veces que es un lugar insalubre, pero, por ejemplo, el administrativo está en otra oficina, si bien aunque sea un... No, yo igual no estaba, yo estaba en la parte obrera, digamos, ¿no? Sí. No, estaba en pleno fertilizante, tenía el fertilizante hasta las rodillas más o menos, caminaba arriba de eso. Bueno, pero igual tenía las más, te dan todos los elementos de seguridad, eso sí. Sí, pero no importa. Igual, y hasta inclusive tenías que trabajar 12 horas a veces porque te quedabas haciendo las horas extras, pero eran de 5 a 5, ¿me entendés? Claro. Bueno, eso es como yo les digo siempre, la ley eso lo prohíbe. Si alguna vez le hubiera caído alguna verificación, alguna inspección, eso podían llegar a ser una denuncia incluso, porque no se puede. De hecho, está en los trabajos insalubres está prohibido hacer horas extras, ¿sí? No se puede, porque vos no podés arriesgar la salud de tus empleados con tal de que se termine haciendo el trabajo, ¿sí? Ahí es más fácil contratar a 2 trabajadores de 6 horas cada uno que hacer una persona 12 horas. Porque la verdad que se podían haber arriesgado un juicio laboral importante, ¿sí? En ambientes insalubres. Bueno, pero es como todo, chicos, como yo les digo, la ley dice una cosa y después el empleador va a arriesgarse y hacer lo que sea con tal de beneficiarse uno mismo, ¿sí? En perjuicio de un trabajador que no estamos hablando de solamente remuneración, estamos hablando de salud acá, de una persona que incluso le puede, yo siempre cuento, en unas épocas yo hacía pericias contables y siempre cuento que tuve un caso de un trabajador que falleció porque trabajaba en un supermercado y pasaba del horno al frigorífico. Entonces estaba en el horno unas temperaturas re altas, iba a la carnicería y se exponía a temperaturas re bajas y bueno, tuvo un accidente cerebrovascular que fue consecuencia, la Junta Médica determinó que había sido por esta exposición de insalubridad. Bueno, el empleado, la familia del empleado ganó el juicio y todo, pero imagínense que es salud, no es, bueno, lo hago trabajar horas extra aunque se canse mucho y total se lo pago. No, acá se ve afectada una persona hasta el punto de comprometerse de tal manera que por ejemplo, en este juicio falleció. O sea, no es algo así nomás, digamos. Pero bueno, esto obviamente hay que saber y poder asesorar a la gente que no sabe. ¿Sí? Profe, con respecto a ese listado de rubros que son insalubres, ¿estaría en la RT o dónde, como para saber, no? Podés buscar en el ministerio
de salud y te va a determinar los rubros que están incluidos dentro de esa insalubridad. Perfecto. Genial. Gracias, profe. De nada. Y le pregunto, porque yo cuando era chica, mi primer trabajo fue en una clínica de rehabilitación psiquiátrica y era secretaria de un psiquiatra. Y estaba dentro de ese convenio de rubro insalubre. Trabajaba 6 horas y ponerle de vacaciones tenía 15 días pero hábiles, o sea, que en realidad se hicieron 21. O sea, ¿depende del rubro que trabajes o depende del trabajo? ¿O depende de las dos cosas? No, en realidad, si vos estás en una, no es el rubro en sí, sino es el ambiente en el que vos estés. Si vos estás en un lugar donde se da la insalubridad en ese lugar, ya sea porque estás en contacto con desde ruido hasta algún contaminante, porque puede ser que vos estés, como hablaba recién con Lautaro, en una fábrica, pero vos seas empleada administrativa, estás en una oficina a 50 metros de donde estás sometido al riesgo, y no, vos no vas a estar, por más que la empresa sea una empresa de riesgo, ¿sí? El lugar donde vos te desempeñás tiene que estar afectado y sometido a un riesgo, ¿sí? No es lo mismo, digamos, porque decir, ay, no, si yo estoy, la verdad que, porque la gente que está trabajando es la gente que se está exponiendo al riesgo y vos estás sentada, por ejemplo, en una oficina a 5 cuadras de donde están. Ahí no va a ser tu trabajo insalubre, ¿sí? En cambio, quizás, obviamente, por el trabajo que vos tenías en la clínica, ¿sí? Por más que tu trabajo era administrativo o ser la secretaria de una persona, estabas atención al público y estabas en contacto con esa, que no es un riesgo, ¿sí? No es un riesgo, pero sino es salud mental también, que se incluye, que los call centers también están en algunos casos, ¿sí? Pero bueno, todo eso se analiza y se determina que están expuestos a un riesgo, ¿sí? Si tu trabajo puntual está expuesto a un riesgo, más allá del rubro en el que se entiende que hay una exposición, ¿sí? Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, les sigo diciendo, 6 horas diarias o 36 horas semanales. Ustedes por ahí si leen van a leer esta como matemática, esta reglita, 8 horas diarias, 48 horas, 6, 36, 7, 42. Acá yo no los puse porque la ley en ningún momento habla de las 42 horas semanales, ¿sí? Si ustedes alguna vez lo dicen en un examen oral va a estar mal, porque no lo dice la ley. Se presume, ¿sí? Porque si ustedes hacen la multiplicación les da, pero no la tienen que hacer, ¿sí? 6 por 8, 48, 6 por 7, 42 y 6 por 6, 36. No lo dice en ningún lado la ley, ¿sí? Así que ustedes, si alguna vez les toman un oral o tienen que saber esto, la jornada normal diurna es de 8 horas diarias, 48 horas semanales, la nocturna es de 7 horas diarias y la insalubre de 6 horas diarias o 36 horas semanales, ¿sí? Eso una aclaración al margen. Sigo con la insalubre. Está prohibido, como les dije hace un ratito, realizar horas extras. La ley la va a llamar suplementarias. Después le voy a explicar bien. Pero es 6 horas y no más de 6 horas, ¿sí? Para proteger la salud del empleado. Pero, por ejemplo, hace una aclaración que si se combina con trabajo normal, ¿sí? Acá lo que hablábamos recién con las chicas, o sea, ustedes puede ser que estén sometidos a un riesgo trabajando, como le pasaba a Lautaro, y él podía estar 3, 4 horas trabajando expuesto y después de ahí irse a otro lugar libre de riesgo. Entonces, esa es una combinación entre trabajo normal y trabajo insalubre. La ley especifica que si se combina esto, yo puedo estar atendiendo al público, supongamos en la panadería, ¿sí? 3 horas, 4 horas y después me mandan a producir al horno, ¿sí? Entonces, cuando se combina este tipo de trabajo, no se puede permanecer en el lugar insalubre, o sea, en el lugar expuesto al riesgo, más de 3 horas, ¿sí? Porque si estoy más de 3 horas expuesto a un riesgo, se entiende que toda la jornada es insalubre, ¿sí? No puedo decir, si la jornada es de 8 horas y yo estoy 3 horas expuesta a un riesgo, bueno, listo, se permite trabajar las otras horas. Pero si yo ya estoy 4 horas expuesta a un lugar donde tengo riesgo, automáticamente tengo que trabajar 6 y no puedo trabajar 8, ¿sí? Son 6 horas porque se considera más de 3 horas todo trabajo insalubre. Entonces voy a trabajar 6 horas y voy a cobrar
como un trabajador de 8 horas en una jornada normal. Y acá viene la parte donde hasta acá son 3 jornadas, diurna, nocturna e insalubre, ¿sí? Pero después se pueden mezclar estas jornadas. Y se va a llamar una jornada mixta cuando se combinen horas diurnas con horas nocturnas, ¿sí? ¿Y qué dice la ley? Que si yo trabajo una parte de mi jornada, mis 8 horas, y trabajo una parte de día y una parte de noche, ¿sí? Porque puedo entrar a trabajar a las 6 de la tarde, ¿sí? Y después ya a partir de las 9 de la noche va a ser una jornada nocturna, se van a estar combinando horas nocturnas con horas diurnas. En este caso, lo que tengo que hacer, dice la ley, es que tengo que reducir 8 minutos cada jornada nocturna o pagar estos 8 minutos como extras. Ahora yo se los voy a explicar con un ejemplo. Y lo mismo en el caso de que sea una jornada insalubre. Si yo mezclo, como les dije recién, estoy una parte de mi trabajo en un lugar insalubre y después me voy a un lugar normal, entre comillas, esa hora insalubre va a equivaler a 1 hora 20 minutos de la jornada normal, ¿sí? En ese caso lo tengo que reducir, no lo puedo, en el caso anterior yo podía reducir los 8 minutos o pagarlos. En el caso si estoy en una jornada insalubre, solamente lo puedo reducir a la jornada, no puedo pagarlo como extra, ¿sí? Porque dijimos que en la jornada insalubre yo no puedo pagar esa hora como extra. O sea, no puedo, aunque le pague a la persona, seguir exponiéndola al riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, yo les hice este ejemplo para que ustedes lo entiendan, que es lo que dice Grisolía. Si yo tengo una jornada laboral de 4 de la mañana a 12 del mediodía, supongamos que un empleado entra a las 4 de la mañana y sale a las 12 del mediodía, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana es una jornada nocturna, ¿sí? Porque estoy en el horario de 21 a 6 de la mañana. Después, desde las 6 de la mañana hasta las 12 es diurna, con lo cual yo acá estoy mezclando horas diurnas con horas nocturnas, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Nocturna con diurna. ¿Y qué me dice la ley? Estas 2 horas, o sea, de 4 a 6, que son nocturnas, en realidad equivalen a 2 horas 16 minutos, o sea, 1 hora 8 minutos de 4 a 5 y 1 hora 8 minutos de 5 a 6, ¿sí? Por eso son 2 horas 16 minutos. Mis 2 horas de 4 a 6 de la mañana, que son nocturnas, pero en una jornada mixta, hacen que pasen de ser 2 horas a 2 horas 16 minutos, ¿sí? Y la ley me da 2 opciones. En vez de salir a las 12 del mediodía como yo tenía pautado, salgo 16 minutos antes, o sea, trabajo hasta las 11:44, o trabajo hasta las 12, como originariamente tenía que trabajar, pero me van a pagar estos 16 minutos como extra. ¿Se entendió este Profe. Sí, escúcheme yo. Sí. Disculpe. En ese caso, los 16 minutos, ¿cómo lo sacamos en cuanto si lo tenemos que pagar? Ahora yo les voy a enseñar, pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Después les voy a enseñar cómo se pagan las horas extras, ¿sí? Después yo les voy a enseñar. Yo lo que quiero que ustedes entiendan esto. Cuando se mezcla una jornada nocturna con una diurna, cada hora nocturna vale un poquito más, ¿sí? En vez de valer 1 hora, va a valer 1 hora 8 minutos, ¿sí? Entonces, en este caso de este ejemplo, al haber 2 horas nocturnas, yo tengo 2 horas 16 minutos. Entonces, o me voy 16 minutos antes o me voy a mi horario de salida y estos 16 minutos me pagan como extra. Yo ahora se los voy a explicar cómo se pagan, pero ¿se entendió esto de cómo se mezcla la jornada? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y el otro ejemplo que está acá abajo es el de una jornada insalubre y normal, ¿sí? Por ejemplo, trabaja de 9 a 17, un empleado trabaja 8 horas, pero me dice que de 9 a 12 está en un lugar insalubre trabajando, ¿sí? Está 3 horas en un lugar insalubre. Después, a las 12, se iría a una oficina, supongamos, y debería trabajar hasta las 17.
Pero ¿qué pasa? Estas 3 horas insalubres, como es una jornada mixta donde estoy mezclando, o sea, insalubre con normal, estas 3 horas equivalen a 3 horas 20 minutos cada una, ¿sí? La de 9 a 10 va a ser 1 hora 20 minutos, de 10 a 11 otra hora 20 minutos y de 11 a 12 otra hora 20 minutos. Con lo cual son 3 horas, 20 más 20 más 20 son 60 minutos, 3 horas más 60 minutos son 4 horas, ¿sí? Con lo cual, acá yo no tengo la opción de pagarle estos 60 minutos como extra, como dice la ley, para la combinación de nocturna y diurna, sino que yo, si este empleado, estas 3 horas de jornada insalubre equivalen a 4 horas, la única opción que tengo es restarle estas 4 horas a sus 8 horas, con lo cual, en lugar de salir a las 5 de la tarde, va a salir a las 6 de la tarde, 1 hora antes, ¿sí? Porque estas 3 horas en jornada insalubre equivalen a 4 horas, con lo cual solamente le restan trabajar 4 horas, de 12 a 16, ¿sí? Nunca las voy a pagar como extras a estos 20 minutos de cada hora insalubre mezclada en una jornada mixta. ¿Se entendió? ¿Este también? No, Sí, profe. No, profe, yo no entendí, o sea, ¿por qué equivalen a 4 horas? Porque mira, nosotros tenemos 3 horas insalubres, ¿sí? Si yo les dije que 1 hora insalubre es igual a 1 hora 20 minutos, ¿sí? 2 horas van a ser igual a 2 horas 40 minutos. Y 3 horas van a ser igual a 3 horas 60 minutos. Como 60 minutos es 1 hora, 3 horas más 60 minutos son 4 horas, ¿sí? Ahí, profe, ¿no sería 1 en vez de 3? Equivalen a 1 hora. 20 minutos cada una. Acá. Sí. Equivalen a 3 horas, sí. Ah. Equivalen a 20 minutos cada una. Sí, puede ser acá que, a ver, sí. ¿Lo entienden mejor así? 1 hora, 20 minutos cada una, con lo cual estas 3 horas son 3 horas, 60 minutos. 60 minutos es 1 hora, 3 más 1, 4 horas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Profe, Sí. en el caso que si fueran no 3 horas, si fueran 2 horas, ¿sí puede ser en jornada insalubre? Porque si no se puede permanecer más de 3 horas en el trabajo insalubre. Este sigue siendo, si hubieran sido 2 horas, yo acá lo que tengo que hacer, a ver quién se da cuenta, si este empleado hubiera estado en el mismo ejemplo, pero hubiera estado en un lugar insalubre 2 horas, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, díganme. Muy bien, Martín. Equivalen a 2 horas 40 minutos, ¿sí? Con lo cual, yo en vez de 16:20 me iría. Claro, se iría, muy bien, Cecilia, se iría a las 16:20, ¿sí? Lo que yo les expliqué antes es que si él trabajara más de 3 horas, ¿sí? En una jornada insalubre, ya se considera todo insalubre. Supongamos que trabaja de 9 a 13 en una jornada insalubre, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? ¿A qué hora se tendría que ir? Perdona, ¿cómo dijiste, profe? Supongamos que la insalubridad sería el lugar donde está él expuesto, es de 9 a 13, o sea, está 4 horas en un lugar expuesto a un riesgo. ¿A qué hora Y las se 6 horas mínimas, máximas en realidad que se puede trabajar en trabajo insalubre. Entonces se iría, como dijo Martín, ¿sí? A las 15 horas. Muy bien, Martín. ¿Se entiende eso, no? Hasta 3 horas está permitido y yo voy haciendo una reducción de 1 hora cada 20 minutos. Pero sí, Silvana. No solamente se puede ir en este caso del ejemplo, en el caso del ejemplo de que se hace 2 horas de más, ¿también se le pueden pagar como hora extra o directamente no se le puede pagar? No se le puede pagar. No se le puede pagar. Perfecto. No. Cuando se combinan, no se pueden pagar como extra. Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, yo después... Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. En realidad yo trabajo en un bar, yo estoy en la parte de administración, pero mi duda se genera en la parte de la jornada nocturna. Sí. Eso no tiene nada que ver con el convenio colectivo de trabajo. O sea, eso es algo a nivel general.
Sí, esto es la ley. Porque en realidad yo lo pregunto porque no noto diferencia entre los sueldos de los mozos que trabajan a la mañana y los que trabajan a la noche. Por eso era mi duda. Bueno, en realidad eso debería ser como dice la ley. El convenio colectivo debería mejorar lo que dice la ley, pero no perjudicar. O sea, un mozo que trabaja de noche no puede trabajar exactamente lo mismo que un mozo que trabaja de día y cobrar lo mismo. No, el que trabaja de noche debería trabajar menos, ¿sí? O si hace una combinación, porque obviamente generalmente no va a ser pura y exclusivamente nocturna, y más ahora que no se puede por la pandemia cerrar hasta tan tarde, debería sí o sí ser una jornada mixta y pagarle estos 8 minutos por cada hora. Pero la realidad generalmente no pasa. No pasa. Listo, perfecto. No perfecto, gracias. No, por eso estaba pensando. Sí, muchas veces no pasa, pero bueno, también mucha gente desconoce esto, entonces alguien, si no conoce, no puede defender o pelear lo que desconoce, ¿sí? Si ustedes van y ahora le dicen, mira, yo trabajo y a mí me dijeron en la facultad que estos 8 minutos vos me lo tenés que pagar como extra, y seguramente que el empleador tampoco lo va a saber y le va a ir a preguntar a la persona que le liquida los sueldos y la persona va a decir, uy, sí, y quizás ahí regularicen, ¿sí? Pero bueno, si una no sabe, no puede, por eso es de todo, ¿no? Sí, el conocimiento. Yo me voy a volver sindicalista después. Bueno, pasa eso. Eso me pasa con los chicos cuando doy las clases, que vienen y me dicen, profe, yo después de la clase fui y dije esto, y empiezan a contarse y se dan cuenta, obviamente, porque ustedes tampoco lo sabían, hasta no estar cursando, estudiando muchas materias, van descubriendo un montón de cosas que dicen, no, esto es mi derecho y me corresponde, o me corresponde a mi hermana o a mi amiga. Con respecto a mujeres, después van a ver, hay un montón de derechos que tienen las mujeres que lamentablemente mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando ustedes lo van a empezar a estudiar, le van a decir si tiene una amiga embarazada o un pariente, o van a empezar, o la novia, o lo que sea, van a empezar, mirá que tenés esto, y eso precisamente es lo que es lindo que pase. Profe, sí. Ya que estamos en este tema, te puedo hacer una pregunta, pero que no tiene que ver con esto. Sí. Si una chica trabaja en empleados de comercio y tiene un bebé de 1 año, sí, y el bebé estuvo internado durante una semana y la mamá tuvo que faltar esa semana. Sí. O sea, es legal, está bien que le descuenten bastante plata de eso. O sea, cuando fue a cobrar, cobró bastante plata de menos. Empleado de comercio, ¿está bien? Empleado de comercio te descuenta. O sea, empleado de comercio no te descuenta si faltás vos por tu enfermedad. Si vos faltás porque se enfermó tu hijo, tu marido, tu esposa, lo que sea, te descuenta la semana que vos no fuiste y te descuenta el presentismo. O sea, y aunque tenga 1 año el bebé, o sea, no hay derecho ahí no hay nada. No hay nada. Lamentablemente no hay nada. Hay otros convenios que sí, si vos pones cargas de familia, te respetan, incluso un montón de tiempo durante el año. Comercio puntualmente y un montón de otros sindicatos no respetan eso. O sea, no lo tienen contemplado y la ley no lo contempla. O sea, una persona sí se puede enfermar y ustedes van a ver después 3 meses, extendible a 6 meses o 6 meses y que se pueden extender hasta 12 si tienen carga de familias y según la antigüedad, con goce de sueldo. Pero por enfermedad de sus cargas de familia, nada. O sea, te dejan que faltes, ¿sí? Te permiten que vos faltes porque te quedaste cuidando a tu hijo, pero te descuentan los días trabajados y el presentismo. Pero, profe, por ejemplo, perdón, en ese caso, ¿no podría ser de que tome a cuenta de vacaciones o una cosa así, para no descontar el sueldo? Si el empleador quiere, sí, pero si no quiere, no, porque las vacaciones hay un plazo legal que lo vamos a ver la próxima clase. Vos te podés tomar vacaciones de octubre a abril. Y si vos te querés, si tu hijo se enferma ahora, que estamos en septiembre, y vos le decís, me quiero tomar a cuenta de vacaciones, el empleador te puede decir que no, porque no estamos en el periodo legal. ¿Sí? Si quiere, si es buena onda, quizás te diga, sí, dale, tomate la cuenta de vacaciones y demás. Pero si no tiene onda, te puede decir que no porque no está en el plazo legal. No está obligado él a darte las vacaciones. ¿Sí, Emiliano? Bien, profe, está bien. Valentina, y en los trabajos en los horarios de trabajo rotativo, esa es otra particularidad. En los trabajos con horarios rotativos, donde no se puede suspender de ninguna manera la actividad, ahí sí no rige todo lo que yo les dije. Eso es puntual
no me voy a meter porque no se los quiero, es muy complicado para que ustedes lo entiendan, pero los trabajos rotativos donde sí o sí por la actividad de la empresa no se puede suspender la prestación, no vale nada de los 8 minutos de los que yo les dije, ¿sí? Esto es para la regla general, lo que dice la ley. Hay empresas donde no pueden cortar la producción, entonces sí o sí tienen un descanso cada 3 semanas y ciertas particularidades que no nos vamos a meter en eso. Pero yo estoy hablando de una jornada normal, ya sea nocturna o diurna, ¿sí? No de horarios rotativos ni de trabajo en equipo y demás. Bueno, sigo porque como siempre no llegamos. Esto también especifica la ley, que tiene que haber una jornada de 12 horas, entre jornada y jornada, ¿sí? Yo no puedo salir de trabajar a las 12 de la noche y entrar a las 8 de la mañana, ¿sí? Porque ahí pasaron solo 8 horas. Biológicamente mi cuerpo necesita estar fuera del trabajo por lo menos 12 horas, ¿sí? Entonces, entre jornada y jornada tiene que haber un descanso de 12 horas, eso también lo dice la ley, pero muchas veces pasa que no se cumple, ¿sí? Pero la ley especifica un descanso diario de 12 horas. Y un descanso semanal, o sea, se llama hebdomadario, a lo mejor alguna vez lo escucharon hablar, que es de 35 horas entre semana y semana, ¿sí? Y la ley dice que está prohibido ocupar al trabajador desde las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del día domingo. O sea, desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo son 35 horas, ¿sí? La ley especifica que está prohibido trabajar desde las 13 horas del sábado hasta las 12 horas del domingo, salvo, obviamente, peligro, fuerza mayor, accidente y demás. En el caso de que un trabajador tuviera o tuviese que trabajar en estos días, le va a corresponder un descanso compensatorio. Y esto, para que les quede claro, la ley habla de que está prohibido trabajar después de las 3 horas del día sábado, siempre y cuando ustedes estén en una actividad que no requiera trabajar sábados y domingos, ¿sí? Si ustedes trabajan en restaurantes, en bares, en shoppings, en museos, en lugares que puntualmente sus fuertes son los fines de semana o los feriados, no va esto que dice la ley, ¿sí? Esto es para la actividad normal. Ahora, si el giro normal de la empresa requiere que ustedes trabajen sábados y domingos, no rige esta prohibición del descanso hebdomadario. Lo que dice la ley es, si vos trabajás sábado y domingo, siempre que no te excedas de las 48 horas semanales en una jornada normal, siempre que no exceda, vos podés trabajar sábado y domingo y no se va a pagar como extra, sino que vas a tener que gozar de un descanso compensatorio, o sea, de 35 horas corridas de descanso en la semana siguiente, ¿sí? Eso dice la ley. Vos podés trabajar sábado y domingo, pero lo más común es que te den un franco el lunes hasta el mediodía del martes, ¿sí? O que trabajes el lunes y te den el descanso martes y miércoles, o así sucesivamente, ¿sí? La ley no es que prohíbe si tu actividad requiere que trabajes los fines de semana. Lo que sí obliga es que te den un descanso compensatorio de 35 horas en la semana subsiguiente. En la semana siguiente, perdón. Y si el empleador omite darte este descanso compensatorio a la semana siguiente, es un derecho que tiene el empleado de decir, yo me lo tomo a partir de la otra semana, y si nombra la semana subsiguiente, me voy a tomar este descanso de 35 horas y encima me los vas a tener que pagar doble por no haberme dado el descanso cuando me correspondía. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Un sí, un no, un... Sí, profe, yo entendí, pero a mí lo que me pasó una vez que yo trabajaba, o sea, una media jornada de lunes a viernes, pero los sábados me hacían trabajar de 9 a 1 y después de 4:30 a 8. No sé cómo sería en ese caso. ¿Qué rubro era? Atención al público, un comercio. Sí, bueno, por eso. Si el comercio está habilitado hasta los días sábados, ¿sí? Entonces, media jornada es una particularidad que supuestamente vos no podés extenderte de las 2/3 partes de una jornada habitual de 8 horas. Después lo vamos a ver.
Si vos te excedías de eso, era como una jornada normal. Si vos no te excedías, no podés hacer horas extras, porque por eso es una media jornada, ¿sí? Está hecho a propósito. Acá lo que dice la ley es, vos podés trabajar los sábados, ¿sí? No es que está prohibido, siempre y cuando no excedas la cantidad de horas semanales que tenés permitido. Si vos te excedías, supongamos que tu media jornada implicaba que vos trabajes 26 horas semanales, si vos no te pasabas, es válido que vos trabajes incluso el sábado por la tarde, pero a la semana siguiente te tenían que dar un descanso, ¿sí? Todo el domingo y quizás una parte del lunes, ¿sí? Este descanso de 35 horas sí o sí se tiene que otorgar, como el de 12 horas entre jornada y jornada, ¿sí? Si el empleado no te otorga este descanso, vos podés ejercer tu derecho y mandarle un telegrama indicándole que vos vas a descansar como dice la ley, esas 35 horas. ¿Sí? Eso es un derecho que tienen ustedes como trabajadores. Muchas veces se cumple. Yo lamentablemente les tengo que decir la verdad, o sea, muchas veces se cumple y muchas otras no se cumple. Y como la gente, como en general necesitamos trabajar, muchas veces terminamos relegando un montón de nuestros derechos para seguir trabajando sin problemas, ¿sí? Claro, eso te iba a decir, profe, es como qué alejado estamos de la teoría. Ojalá. Ahora que estamos estudiando esto. Claro, por eso lo que yo le digo, ojalá pasara, ojalá funcionara, pero no funciona siempre así. O sea, sí, hay empresas que sí, ojo, hay muchas empresas que cumplen y con los derechos de los trabajadores, y hay muchas otras que van a buscar siempre la forma de evadir algún tipo de responsabilidad en perjuicio del trabajador, obviamente. Por eso está en nosotros, acá en esta materia, en enseñarles a ustedes y ustedes poder después trasladar, en el caso de que se dediquen a esto, desde el lado sindicalista, como dijo una de las compañeras, porque es así, porque ustedes al conocer sus derechos pueden defenderlos, ¿sí? Bueno, seguimos. Este descanso compensatorio es importante que ustedes lo sepan. Y acá vienen las horas suplementarias que hablamos hace un ratito. Horas extras. Ustedes habrán escuchado un montón de veces horas extras y es la que pensamos que son las que se pagan de más, ¿sí? En materia laboral, la ley las diferencia, aunque yo les voy a explicar que las horas que se pagan se llaman suplementarias, pero después en la práctica le vamos a decir extra, así que es innecesario, pero bueno. En realidad las horas extras son aquellas que sobrepasan la jornada habitual, pero no la jornada máxima establecida por ley. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi jornada habitual es de 8 horas diarias y yo un día hago 9, esa hora, esa última hora, es una hora extra. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo 8 horas y un día me hacen trabajar 10 horas, la hora de 8 a 9 es una hora extra, pero la de 9 a 10 es una hora suplementaria, porque las horas suplementarias son aquellas que superan la jornada máxima establecida por ley, convenio o contrato. En este caso, de ser hora suplementaria, se abona de esta manera. ¿Sí? Ahora les voy a enseñar, pero quiero que entiendan eso. Hora extra es la que supera mi jornada habitual. Si mi empleador, siempre mi horario normal de trabajo son 8 horas por día y un día me hace quedar 9, esa hora que yo me quedo de más me la va a pagar, pero me la va a pagar como una hora normal, como me paga las otras horas que yo trabajo, ¿sí? Me la va a pagar porque trabajé una hora más. Pero si yo por hora cobro 300 pesos, esa hora de más que yo me quedé me la va a pagar 300 pesos. En cambio, si yo me quedo una hora suplementaria, o sea, si lo legal son 8 horas diarias o 48 horas semanales, con la posibilidad de extender hasta 9 horas diarias sin superar las 48, y resulta que esa semana yo hice 50 horas, ¿sí? Esas 2 horas que yo me excedí son suplementarias y no me la van a pagar a 300 pesos como en el ejemplo, me la van a pagar un poquito más, ¿sí? Porque esas horas que estoy haciendo que exceden mi jornada legal establecida, se pagan un poco más. ¿Cómo se pagan? Con un Profe, recargo. perdona. Sí. No me quedó claro. Por ejemplo, si trabajo hasta las 4 de la tarde y me quedo hasta las 6, hasta la hora de 4 a 5 me la pagan 300 pesos y la hora de 5 a 6 me la pagan
400, ponele, Depende de o qué las 2 sea. horas. No. La jornada legal, lo hablamos hace un ratito, es de 8 horas por día, como máximo 9, ¿sí? Ahora, si vos entraste a las 8, si tu horario normal de trabajo es de 8 a 4, supongamos, son 8 horas diarias, ¿sí? 8 horas. Si ese día te hacen quedar hasta las 6, supongamos, de 4 a 5, vos hubieras trabajado 9 horas. 9 horas se permite, ¿sí? Está permitido, como yo les dije al principio, que establece el decreto reglamentario que hasta 9 horas por día se puede trabajar. Con lo cual, esa hora, de 5 a 6, te la van a pagar igual que todas las horas anteriores. Supongamos 300 pesos. Ahora, si a vos te hacen quedar hasta las 6, ya trabajaste más de 9 horas en un día, ¿sí? Trabajaste 10. Con lo cual la ley dice, si vos superás el máximo permitido por ley, que es 9 horas, esa hora se paga más. Por ejemplo, te la van a pagar a 400 pesos, ¿sí? Ahora, si vos trabajabas, tu horario es de 8 a 4 y vos trabajaste de 8 a 5, no trabajaste una hora suplementaria. Trabajaste una hora más, te la pagan normal a esa hora. ¿Sí, Cecilia? Claro, sí, eso era a lo que me refería. O sea, sería 1 hora extra y 1 hora suplementaria, digamos. Sí. Es así. Exacto. Bueno, ahora, si gracias. tu jornada habitual es de 9 a 18, por ejemplo, son 9 horas. Ya está. Si vos trabajás 1 hora más, 2 horas más, todo lo que trabajes de más ya es suplementario, porque tu jornada ya es de 9 horas. ¿Sí? Claro, bien, gracias. Profe, y una pregunta, porque viste que vos dice lo máximo establecido por ley, convenio, contrato individual, que esto sería en caso de un convenio, contrato individual, establezca menos. Claro, porque si un convenio establece menos, supongamos que la ley dice 48 horas semanales, pero ustedes están en un convenio donde el convenio dice 44, ustedes se rigen por lo que diga el convenio, ¿sí? El convenio. Si a ustedes lo hacen trabajar más de 44, ya es hora extra, suplementaria. ¿Sí? Yo les voy a llamar horas extra, pero para que ustedes sepan que son las suplementarias. Se van a pagar más. Pero ustedes, ante los dos, rigen lo que diga el convenio. Si el convenio me dice que yo tengo que trabajar 44 y yo trabajé 45, esa hora me la tienen que pagar más. ¿Sí, Manuel? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se pagan estas horas? Los días comunes, o sea, de lunes a sábados hasta las 13 horas, se van a pagar con un recargo del 50%. Y si yo trabajo los sábados después de las 13, domingos y feriados, el recargo va a ser del 100%, ¿sí? Esto, como hablamos recién, si mi jornada habitual es, como dice la ley, hasta las 13 horas del día sábado, ¿sí? No es el caso, como les conté hace un ratito, de un mozo o de una persona que trabaja en un shopping, en un hotel, en un museo, que su jornada es precisamente los días sábado y domingo, ¿sí? El decreto, hay un decreto que es el 484 del año 2000 que limita, ¿sí?, a 3 horas diarias a la cantidad de horas suplementarias. En realidad no se podrían hacer más de 3 horas por día, no se podría hacer más de 30 horas por mes y no se podría hacer más de 200 horas por año. ¿Qué pasa? Si ustedes las hacen y el empleador se las va a tener que pagar igual. El que está en falta es él. Ustedes las pueden hacer y cobrarlas. Si llega a haber una inspección, una verificación, el empleador va a tener que hacerse cargo porque los está sobreexigiendo y haciendo que se cansen de más con tal de hacer horas extras, ¿sí? Pero si ustedes las hacen, se las tienen que pagar. Y muchas veces en los juicios laborales los empleadores tienen que llevar una planilla de registro de estas horas extras. Vieron que también hablamos, acá está todo relacionado. La primera clase donde decíamos que yo fichaba la entrada y la salida, si yo marco a las 8 y mi horario es hasta las 16 y ese día vuelvo a marcar a las 18, ahí queda registrado ya que yo hice 2 horas extras, ¿sí? Si yo no llevo aparte un control o un registro donde quede especificados mis horas extras y después el empleado me hace un juicio y él dice que por día todos los días trabajaba horas extras, ¿sí? Y el empleador no lleva este registro, no va a tener forma de corroborar y de decir que es mentira, y en un juicio lo va a terminar perdiendo y va a tener que pagar un montón de horas extras, que aunque el empleado mienta y no las haya hecho, ¿sí? La carga está a cargo del empleador, el que tiene que demostrar la cantidad de horas extras que hacía sus empleados y cómo les abonaba,
¿sí? Y acá viene la formulita, que estas se las pueden anotar, después se la van a aprender de tantos ejercicios, pero bueno, para calcular el sueldo, el valor de la hora extra es sueldo bruto habitual dividido 200, dice la ley, porque considera que en un mes hay 25 días de 8 horas, 25 por 8 es 200, ¿sí? O sea que esto es siempre, salvo que el convenio especifique que la cantidad de horas mensuales son de 189, ¿sí? Si no, por regla general se toma 25 días de 8 horas, 25 por 8, 200. Entonces, se hace el sueldo bruto habitual, ¿se acuerdan que era el sueldo básico más los adicionales de convenio? El sueldo bruto habitual dividido 200 me da lo que un empleado cobraría por hora, ¿sí? Lo que yo cobro por hora. A este valor que yo cobro por hora lo multiplico por 1,5, quiere decir que le estoy recargando el 50%, ¿sí? Le estoy recargando este 50% que me dice la ley para las horas extras trabajadas en días normales. Y a esto lo voy a multiplicar por la cantidad de horas extras que realizó en el mes, ¿sí? El sueldo bruto habitual dividido 200 me da el valor hora, que en un jornalizado yo ya lo sé cuánto cobra por hora, ¿sí? Ya tengo este dato. A esto le voy a multiplicar por el 50%, que matemáticamente aumentarle el 50% es lo mismo que hacer por 1,5, por la cantidad de horas extras que a mí me tira el reporte ese que les estoy diciendo cuando fichamos la entrada y la salida, me va a indicar que en el mes, supongamos, hizo 20 horas extras. Voy a hacer el sueldo bruto habitual dividido 200 por 1,5 por 20. Esto si las horas extras fueron realizadas los días normales y hasta las 13 horas del sábado. Ahora, si yo trabajé los días sábados después de las 13, los domingos y feriados, el recargo va a ser del 100%. Obviamente, un recargo del 100% es lo mismo que el doble, o sea, multiplicarlo por 2. Sueldo bruto habitual dividido 200, para saber cuánto cobro por hora, por 2, por la cantidad de horas extras que haya realizado en ese mes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vieron? Yo acá no tengo el resumencito que yo les pasé por WhatsApp, donde en la última página, no lo tengo, a ver si... ¿Alguien lo tiene a mano, ese resumencito que yo les pasé? ¿Vieron que en la última hoja decía algo de las horas extras? ¿Alguien lo tiene a mano? Si no, lo voy a buscar. ¿Qué pasa que están tan callados? ¿El resumen de remuneración, profe? Sí. Fíjense, creo que en la última página tenía... a ver si yo lo tengo. Esperen, sí, me voy a conectar que se los pasé. Acá está. Fíjense que en la última hoja yo les dije, esto no lo vamos a ver ahora porque era mucha información. Acá está. Esperen que parezco... Acá está. Esto les decía. ¿Se acuerdan que les dije? No lo vamos a ver ahora porque no los quiero mezclar, pero acá. Fíjense cómo sacaba el valor hora de un trabajador mensualizado. Sueldo bruto habitual dividido 200. Al hacer esto, yo ya sé cuánto cobra por hora. Y para saber cuánto cobra un trabajador mensualizado por día, hago sueldo bruto habitual dividido 30. En cambio, en un trabajador jornalizado, el valor hora ya me dice el convenio, ¿sí? Que por ejemplo este trabajador cobra 282,50 la hora, ¿sí? Y ese valor hora por la cantidad de horas trabajadas me da lo que cobra por día, ¿sí? Por eso, este sueldo bruto habitual dividido 200 me da el valor hora, que es esto, cuánto cobra por una hora, y por eso voy a multiplicarlo con el incremento del 50 o del 100% por la cantidad de horas extras que haya realizado en ese mes o en esa quincena que estoy liquidando, ¿sí?
¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ahí lo mandé, Martín, gracias. ¿Alguna otra duda que les haya quedado de jornada? Quiero ver si No, profe. falta nada. No, profe. Acuérdense de la pausa de 12 horas entre jornada y jornada, de 35 horas del descanso hebdomadario, y que si no les corresponde este franco compensatorio. Acuérdense el tope del decreto de las 3 horas diarias, 30 horas mensuales y 200 horas anuales, ¿sí? Igual ahora vamos a ver la ejercitación y les va a cerrar todo esto que yo muy aburridamente les cuento, pero siempre en números es más fácil de, por lo menos para mí, es más fácil de entenderlo, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, empezamos con los ejercicios, ¿quieren? Bueno, profe. Sí, profe. Vamos, Vanina, Cecilia, María, vamos que algunas, Martín, Lautaro, vamos que quiero escucharle las voces. Ahora se tienen que animar, chicos, que es virtual. Después cuando sea presencial están todos callados. Bueno, vamos con la ejercitación. Esperen que les voy a compartir. Arrancamos. Lo mismo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Son 2 ejercicios cortitos, muy básicos, como para que ustedes empiecen a entenderlo. Y obviamente a medida que vayamos avanzando y vayan incorporando nuevos conocimientos, después todo esto se va a mezclar, ¿sí? La primera clase vimos en ejercicios sumas remunerativas, no remunerativas, vimos los descuentos legales y nada más. Ahora a esto le vamos a incorporar horas extras, aparte de sumas remunerativas o no remunerativas, horas extras. La clase que viene le vamos a incorporar vacaciones, después les vamos a incorporar feriados, después le vamos a incorporar licencias con y sin goce de sueldo, ¿sí? Y lo vamos a ir cada vez haciendo un poco más complejo, porque la realidad es que ustedes en un mes van a tener un montón de empleados, donde a un empleado va a faltar sin justa causa, otro empleado va a trabajar un feriado, el otro no lo va a trabajar, un empleado va a hacer horas extras, el otro se va a ir de vacaciones, el otro se va a accidentar y va a tener que pasarlo por la RT, ¿sí? Entonces eso va a pasar en el diario, ¿sí? Entonces por eso cada vez lo vamos complicando un poquito más para que ustedes vayan incorporando todos estos conocimientos. Pero bueno, los primeros ejercicios van a ver que son muy fáciles. Ejercicio 3. Realice la liquidación de haberes del siguiente empleado correspondiente a abril, ¿sí? Volvemos acá, estamos en el mes de abril, y donde nos da los datos de una trabajadora que ingresó el 10 de julio del 2014, una jornada completa, ¿sí? Acá ya la ley me empieza a nombrar lo que vimos hoy, se entiende que es una jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Nos dice que es una vendedora de un convenio colectivo específico. Acá pusimos por poner un convenio, pero no es para que ustedes tengan que saber nada, ¿sí? El sueldo básico es de esta categoría es de 44.217. Cobra un 10% de presentismo y un 1% de antigüedad por año, ¿sí? Estos van a ser los datos básicos que le vamos a dar siempre. Y con respecto a las novedades del mes, nos va a decir que realizó 7 horas extras en días hábiles y 4 horas extras en días sábado después de las 13 horas, ¿sí? Cobró 7.326 pesos por comisiones y también solicitó un anticipo de sueldos por 8.350, ¿sí? Esta es la base, el cuerpo. Primero, lo más importante, ¿qué mes tengo que liquidar? Datos que tengo básicos de la trabajadora en este caso, y esto es todo lo que voy a tener que liquidar puntualmente en el mes de abril, que es el que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Antes que nada, como siempre, el sueldo bruto habitual. Como les dije siempre, que lo tienen que dejar hecho al margen, preparado por cualquier cosa. El básico nos dice que es de, vamos a correr un poquito esto para allá. El básico nos dice que es de 44.000
4.217 pesos, que es lo que yo saco de acá, que me dice el enunciado. Me dice que tiene un porcentaje de antigüedad del 1% por año. Fíjense, se ingresó en julio del 2014 y yo estoy en abril del 2021. Tengo julio del 2014. Julio del 2015 pasó un año. Julio del 2016 pasaron 2. Julio del 2017 pasaron 3. Julio del 2018 pasaron 4. Julio del 2019 pasaron 5 y julio del 2020 pasaron 6, ¿sí? Yo todavía no llegué a julio del 2021 porque estoy en abril, con lo cual tengo solamente 6 años, ¿sí? Recién en julio del 2021 voy a cumplir 7 años de antigüedad, pero yo estoy en abril. En abril todavía tengo 6 años, ¿sí? Eso es importantísimo para sacar la antigüedad. Es la fecha de cumpleaños. Yo nací el 10 de julio del 2014, al 30 de abril del 2021 tengo 6 años todavía, ¿sí? Recién en julio voy a cumplir los 7. Con lo cual, a 1% por año, mi porcentaje de antigüedad es del 6%, ¿sí? Bueno, estamos acá. El 6% sobre 44.217 me da 2.653,02. El presentismo, acá ustedes todavía no nos metimos en qué pasa, como en el caso que contó la compañera, que la persona, la amiga, se había ausentado a cuidar a su bebé. Acá hasta ahora siempre nos dijeron que trabajó todo el tiempo, con lo cual el presentismo lo voy a pagar siempre, ¿sí? Es un 10% en este caso, un 10% sobre los 44.217 es 4.421,70, ¿sí? Sueldo básico más los adicionales de convenio me da un sueldo bruto habitual de 51.291,72, ¿sí? Hasta ahí, acuérdense que es un cálculo que lo vamos a dejar expresado al margen, que lo vamos a usar siempre, ¿sí? Y lo vamos a dejar acá como consejo. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, pero yo cada vez que resolvamos un ejercicio lo voy a dejar especificado acá al margen, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces, ahora vamos propiamente al recibo de sueldo, que es el que vamos a hacer acá, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a la parte remunerativa. El sueldo básico, ya lo vimos, 44.217. Acá fíjense que el orden no afecta en nada, es conmutativo, ¿sí? Puedo poner antigüedad, presentismo, es indistinto. En este caso le pongo el 10% de antigüedad y abajo el 6% de, 10% de presentismo y 6% de antigüedad. Como el enunciado me especificaba en el enunciado que había cobrado comisiones, y se acuerdan que vimos la clase pasada que las comisiones son sumas remunerativas sujetas a aportes y a contribuciones, yo la voy a trasladar acá, a las sumas remunerativas dentro del recibo de sueldo, ¿sí? 7.326 es una suma remunerativa que va a estar incluida en el cuerpo del recibo de sueldo sujeta a aportes y a contribuciones. Y después el enunciado me dice que realizó estas horas extras. Las horas extras forman parte de mi remuneración, ¿sí? Porque están relacionadas con mi trabajo, ¿sí? Yo no hice horas extras para quedarme paseando en el shopping, sino que hice horas extras por mi trabajo, lo requirió, con lo cual es una suma que está sujeta a aportes y a contribuciones, y acá viene la forma de calcularla, ¿sí? Habíamos dicho, sueldo bruto habitual, que en este caso es 51.291,72, dividido 200, como les dije yo en la formulita, para saber cuánto cobra por hora este trabajador, y a este valor hora lo voy a multiplicar por 1,5, porque me dijo que estas 7 horas fueron en días hábiles, por 1,5 por estas 7 horas, ¿sí? Esto me da
2.692,82. Y después el enunciado me dice que también realizó 4 horas extras el día sábado después de las 13, con lo cual ahí tengo 4 horas al 100%, ¿sí? Porque fueron los días sábados después de las 13. Entonces, voy a hacer el sueldo bruto habitual, el mismo que tomé acá, dividido 200 por 2, que es el incremento del 100%, por las 4 horas. ¿Sí? Acá le voy a poner horas, así ustedes se dan cuenta. ¿Siempre va a ser dividido 200? ¿Cómo? ¿Siempre va a ser dividido 200? Siempre va a ser dividido 200 en la práctica que nosotras le demos. En la vida real puede ser que ustedes se fijen y el convenio habitualmente tenga una jornada de 195 horas, ¿sí? Entonces ustedes en la vida real van a usar lo que diga el convenio. Pero acá en la materia y en la práctica lo vamos a generalizar y vamos a usar siempre dividido 200, ¿sí? Que es como dice la ley. Eso, profe, porque es jornada completa. Sí, porque es jornada completa. O sea, no vamos a dar, por ejemplo, de 6 horas o cosas así. Sí, vamos a dar ejercicios de media jornada. Ah. Sí, vamos a dar, pero recién estamos empezando. Si yo ya los empiezo, les tiro información de media jornada, donde cambian un montón de cosas con la media jornada, ¿sí? La obra social se calcula de otra manera, no se pueden realizar horas extras en media jornada, ¿sí? O sea que horas extras de media jornada está prohibido, con lo cual no deberíamos poder saber calcular horas extras de una jornada o de un tiempo parcial. Por eso vamos de a poquito, ¿sí? Pero esto se entendió. Entonces, una vez que yo calcule las horas extras, las traslado al recibo de sueldo. Lo más detallado posible, pongo horas extras al 50%. Si el ejercicio me lo permite, pongo acá 7 horas. El recibo de sueldo, perdón, me lo permite, acá pongo 4 horas, ¿sí? Porque este es un cálculo que yo hago al margen, no está en el recibo de sueldo. Entonces, si la estructura del recibo me lo permite, soy lo más clara posible. Acá pongo sueldo básico 30 días, ¿sí? Para ser lo más clara posible. Para que cualquiera que no entiende nada pueda interpretar algo del recibo de sueldo. Entonces, acá traslado las 7 horas extras al 50%, me da este valor. Las 4 horas extras al 100% me da este valor. Como no tengo ninguna otra suma remunerativa, porque el anticipo, acuérdense que no era una suma remunerativa, esta es plata que yo pedí el mes pasado porque no llegaba y la tengo que devolver, ¿sí? Acuérdense que los anticipos podían ser hasta el 50% del sueldo, acá pedí menos. Es una plata que me anticiparon, me hicieron firmar un valecito, un comprobante, y ahora cuando yo cobre lo tengo que devolver. No es una suma que esté sujeta a aportes y a contribuciones ni nada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hasta acá llegó la información de mi sueldo bruto, no tengo más nada remunerativo. Sumo todas las sumas remunerativas y llego a 63.362,20, ¿sí? Fíjense que por eso yo acá les empecé a dejar este sueldo bruto habitual al margen, porque si yo no lo dejaba acá, si esto no existía, cuando yo tuviera que hacer la fórmula, iba a tener que sumar esto, ¿sí? De nuevo, porque no lo tengo subtotalizado acá. Si yo tomo sueldo bruto, está mal. Es sueldo bruto habitual para el cálculo de las horas extras. Entonces, por eso. Y después lo vamos a usar para un montón de otros cálculos, con lo cual, por eso siempre está bueno dejarlo al margen. Entonces, sumo todos mis conceptos remunerativos, llego a un sueldo bruto de 63.362,20 y le aplico los descuentos legales que ya sabemos y que vimos la clase pasada, obligatorio para todos los trabajadores, cualquiera sea el convenio. 11% de jubilación sobre estos 63.362,20 me da 6.669,84. Le aplico el 3% de PAMI o ley 19.032, me da 1.900,87 y lo mismo de obra social, ¿sí? Y acá viene la parte que me dice el enunciado. Solicitó un anticipo de sueldos por 8.350 pesos, estamos en abril, ¿sí? Yo el
mes de marzo lo cobré, supongamos, el 5 de abril. Llega el 15 de abril, ya no tengo más plata, pido un adelanto. Me entregan estos 8.350, me dan en manos, sin nada, un vale o una minuta, pueden hacer cualquier tipo de movimiento. Ahora, cuando yo cobre abril, me descuentan lo que yo ya había pedido, ¿sí? A mí me dieron 8.350 en mano, o me depositaron, yo devuelvo 8.350, ¿sí? Por eso, suma, dentro de todo lo que es retenciones, llego a un total de retenciones o descuentos de 19.121,57, sueldo bruto, menos descuentos, 44.240,63 de sueldo neto o de bolsillo. ¿Sí? 44.240,63 es mi remuneración. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. Profe, a mí me quedó una duda en el cálculo de las horas extra. Sí. ¿Por qué en la primera se multiplica por 1,5 y en la otra por 2? Porque eso lo dice la ley, ¿sí? Lo dice la ley en... Esperen que lo corté. Fíjate acá que la forma de calcularlo, el artículo 201, esperen que no bajamos la ley. Fíjense que la ley acá dice cómo las vamos a liquidar en el artículo 200. No, en el 200 no, en el 200... Paren. No figura como 50%. Esperen. Suplementarias. Acá que está prohibido horas suplementarias. Acá. 201. ¿Yo dije 200 o dije 200? 201. Bien, mala mía. Acá está. El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias un recargo del 50% sobre el salario habitual si se trata de días comunes y del 100% en días sábados después de las 13. Lo dice la ley en el artículo 201. Este 50% equivale en matemática a 1.5, ¿sí? Y el 100% en matemática es el doble. Si yo lo pago al 100%, quiere decir que lo pago el doble, ¿sí? Entonces, por eso, el incremento en días normales es 1.5 y el incremento en sábados después de las 13 es 2, ¿sí? ¿Se entendió ahí lo que dice la ley y por qué lo multiplico? Florencia, ¿habías preguntado vos? Sí, profe. Bueno, ahí está entonces, porque lo dice la ley y, o si no, ustedes en vez de poner 1,5 al resultado que les dé, le multiplican, le hacen el 50%, pero bueno, matemáticamente esto ya es matemática, ¿sí? Acá se escuchó un gol que están mis hijos mirando el partido, veo. Bueno, perdón, suelen pasar estas cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio número 3? Profe. Sí. El anticipo de sueldo, que eso supuestamente lo solicitó el mes anterior, ¿sería? ¿O en el mismo mes de abril? El mismo mes de abril. Lo que pasa es que el sueldo de abril se cobra el 4 de mayo, supongamos, ¿sí? Resulta que este empleado llegó al 20, 25, 28 de abril, llegó a fin de mes, no tenía más plata. Y por eso solicitó el anticipo. Es como que no llegó a cobrar de nuevo y necesitó un anticipo y por eso se lo doy en cualquier época del mes de abril y se lo descuento con la liquidación que hago siempre a fin de mes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos remuneraciones? La liquidación se hace a fin de mes. Entonces, yo llegué al 30, él pidió un anticipo porque no llegó, listo. Llega el momento de liquidar y se lo descuento. Bien. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio 4, que es igual, nada más que es de un jornalizado. Ejercicio 4, realice la liquidación de haberes del siguiente empleado de la segunda quincena del mes de abril. Volvemos a liquidar el mes de abril, ¿sí? Lo mismo, datos de la trabajadora,
Fecha de ingreso, inició el 21 de julio del 2018. Su jornada de trabajo es de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 8 a 12, ¿sí? Estamos dentro de una jornada normal, trabaja 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados, ¿sí? Su jornada por convenio es 8 por 5, 40, 44 horas, ¿sí? Esa es su jornada. No importa que la ley diga 48. La jornada del convenio para esta trabajadora es de 44 horas. Su valor hora es de 240,43. Yo acá ya sé cuánto cobra por hora. No tengo que hacer el sueldo bruto habitual dividido 200, porque ya sé cuánto cobra por hora. Adicionales tengo un 20% de presentismo y un 2% de antigüedad por año. Y nos da novedades del mes relacionadas con las horas extras. Un día determinado trabajo hasta las 19:30 y un sábado trabajo de 8 a 15. Ahora vamos a ver cómo la liquidamos y acuérdense que siempre para el jornalizado tengo que contar con un calendario, sí o sí, porque voy a contar día por día, hora por hora. Lo que primero voy a hacer, al margen, como hacemos siempre y como les digo, es el valor hora habitual. Valor hora básico, 240,43. Si ingresó en julio del 2018 y estoy en abril del 2021, tengo en julio del 2019 1, julio del 2022, no llegué a julio del 2021, ¿sí? Con lo cual tengo 2 años de antigüedad. 2 años y meses, pero a mí me importa en años, con lo cual tengo 2 años. A 2% por año es un porcentaje de antigüedad del 4%. ¿Sí? 2 por 2, 4. 4% sobre 240,43 me da 9,62. El valor hora, el presentismo, según este ejercicio, es del 20%, con lo cual 20% sobre 240,43 me da 48,09. ¿Sí? Llego a un valor hora habitual de 298,13. ¿Sí? Es un dato que lo voy a usar, por eso lo voy a dejar acá calculado al margen. Ahora tengo que, como les dije la otra vez, sacar la cantidad de horas puntuales que hizo este empleado en esta segunda quincena. ¿Se acuerdan que en las quincenas se liquidaban del 1 al 15 la primera y del 16 al fin de mes la segunda? ¿Sí? Entonces yo lo que hago es contar día por día. Como trabaja de lunes a sábados, los domingos no los voy a considerar, lo vamos a dejar pintado de otro color. Lo que voy a analizar van a ser estos días que están pintados en rojo, ¿sí? Desde el 16 al fin de mes, sin contar los días que él no trabaja, que son los domingos. Si yo me pongo a pensar así, dice que de lunes a viernes trabaja de 9 a 17, que son 8 horas, los días de lunes a viernes. Tengo este viernes 16, toda esta semana de lunes a viernes, con lo cual tengo 11 días que él trabaja 8 horas, ¿sí? Todos los que están pintados en amarillo son días de lunes a viernes que él trabaja 8 horas. Entonces hago lunes a viernes 8 horas por 11 días, me da 88 horas. Y tengo 2 sábados, el 17 y el 24, ¿sí? Los días sábados, dice el enunciado, que trabaja de 8 a 12, son 4 horas. Sábados, 4 horas por 2 días es 8. 88 más 8 es 96, la cantidad de horas que tengo trabajadas en esta segunda quincena del mes de abril, ¿sí? Eso es lo mismo que hicimos la clase pasada. ¿Se entendió cómo calculo las horas y cómo calculo el valor hora? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Sí, se entendió, profe. Sigo. Entonces, ahora vamos al recibo de sueldo propiamente dicho, ¿sí? Lo que primero voy a hacer es poner las horas trabajadas como sueldo básico, ¿sí? En el jornalizado le podemos poner sueldo básico, horas trabajadas es lo mismo. Tengo 96 horas a valor hora básico, 240,43, 96 por 240,43 es 23.081,28.
a este sueldo básico de la segunda quincena de abril le calculo el 4%, como habíamos dicho, de antigüedad. Me da 923,25. También le voy a calcular el 20% de presentismo, que me da 4.616,26. Y como no tengo otro dato más importante que las horas extras, es lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? Porque no tengo otra suma que me diga el enunciado, que tengo comisiones, tengo, no sé, algún feriado, no me dice nada, con lo cual lo único que me queda calcular son las horas extras. ¿Y cómo se calculan? Acá viene el kit y anótenselo porque después siempre me doy cuenta que yo lo voy a dejar expresado acá, pero ustedes anótenselo porque cuando empiezan a estudiar nunca se acuerdan de dónde salió, porque nos pasó el año pasado. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Valor hora habitual? Ya lo sé, ¿qué es este? Por 1,5, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que me dice el enunciado. Si él me dice que este día viernes, vamos a pintarlo de otro color, no vamos a dejarlo así, pero vamos a pintarlo de color negro. Si este día viernes trabajó hasta las 19:30, quiere decir que de 17 a 19:30 fueron 2 horas y media que trabajó de más, ¿sí? Pongo de 17 a 19:30, son 2,5 horas que él trabajó al 50%, ¿sí? Acá no hay duda. Pero después me dice, acá vamos a ponerle viernes, pero después me dice que el sábado él trabajó hasta las 15. Su horario habitual es de 8 a 12, ¿sí? Con lo cual, de 12 a 15 hubo otras 3 horas más, ¿sí? Pero de 12 a 15 no son 3 horas al 100%, porque se acuerdan que la ley decía que hasta las 13 horas del sábado iban al 50%. Con lo cual, yo voy a tener de 12 a 13, 1 hora más al 50%. Y, esperen que esto lo voy a subir un poquito acá, si no me queda. Y después el sábado de 13 a 15 van a ser 2 horas al 100%. ¿Se entendió la diferencia? Este sábado de 12 a 13 tiene el recargo del 50%, pero ya de 13 a 15 el recargo es del 100%. ¿Por qué? Porque lo dice la ley en el artículo 201. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una consulta. Habíamos dicho que, o sea, el horario que se podía hacer en la semana era, pero porque trabaja los sábados, o sea, de 9 a 18 sería, pero como trabaja los sábados, esa hora de 17 a 18 no es hora extra, sino que es hora suplementaria. Claro, claro, sí, porque acá su horario es de 9 a 17, esto es lo que dice el convenio, ¿sí? Entonces, el convenio dice que él tiene que trabajar hasta las 17. Si él trabaja, este convenio no trabaja 48 horas semanales, ¿sí? Dijimos que si trabajaba 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados son 44 horas. Todo lo que exceda de 44 se va a pagar como extra, ¿sí? Porque el convenio aclara que lo máximo se pueden hacer 44 horas. Si el convenio diría que lo máximo es 48, pero él trabaja 44 porque su empleador no le exige trabajar más de 44, ahí sí, si hiciera de más de esas 44 no las pago como extra. Pero acá el convenio dice que su jornada es de, la legal por convenio es de 44. Por eso todo lo que exceda de 44 va a ser extra. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Profe, ¿el viernes por qué de 17 a 19:30 son 2,5? Porque eso sale a las 17, hasta las 10, de 17, 18, 19, 2 horas y media. Se pone 2,5. La mitad de una hora sería 0,5. No lo estamos poniendo en minutos. Sí, entendí. No, entendí, no, porque no sabía si lo había hecho así o por lo que había dicho hoy de que equivalía a tantos minutos de la hora. No, porque fíjense que acá no hay ninguna mezcla de jornada nocturna con diurna, nada. Acá es todo una jornada diurna donde un día que se tenía que ir a las 5 se fue a las 7:30.
O sea, ese día trabajó 2 horas y media más, ¿sí? 2 horas y media es 2,5, matemáticamente hablando, digamos. Con lo cual, esto quiero que yo entiendan, porque ustedes ¿qué harían? Lo que hicieron todo el mundo. De lunes a viernes se quedó 2,5, o sea que 2,5 le pago el 50% y acá se quedó 3 horas, entonces le pago 3 horas al 100%. Y no, fíjense que la liquidación es 3,5 al 50%, que son estas horas, y después 2 horas son al 100%. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso cuando yo voy a hacer la liquidación hago valor hora habitual, 298,13, por el recargo del 50%, por las 3,5 horas, que son estas. Son las 2 horas y media del viernes, más 1 hora del sábado de 12 a 13. ¿Sí? Y después, cuando voy a pagar las horas al 100%, hago valor hora habitual por 2, que es el recargo del 100%, por estas 2 horas, el sábado de 13 a 15. ¿Sí? No es que pago 2,5 y 3, pago 3,5 al 50% y pago 2 horas al 100%. ¿Sí? Esto no te ¿Puedes enseñó. pasarnos ese Excel? ¿Cómo? ¿Puedes pasarnos ese Excel? Sí, después se los paso. No quieren copiarlo. Después se los paso, no hay problema. Pero quiero que está todo resaltado y está todo coloreado. Está me bien. lo acuerdo así. Perfecto, sí, yo se los paso. Pero entiendan esto, si no entienden, me lo vuelven a decir y yo se los explico. Porque después me pasó que el cuatrimestre pasado, después estaban en el grupo, ¿por qué puso 3,5 y 2? ¿No serían 2,5 y 3? Bueno, entonces fundamentalmente esto es lo que tienen que hacer hincapié. De 12 a 13 sigue siendo el recargo al 50%. Entonces después por recibo de sueldo lo único que hago es trasladar esto que calculé acá, ¿sí? Las 3,5 horas al 50% y las 2 horas al 100%, que me da, dijimos, 1.565,20 y 1.192,53 las horas extras al 100%, ¿sí? Profe. Sí. No, explique, porque tengo una duda, pero no del ejercicio puntual ese, así que espero. Bueno, termino el ejercicio y lo charlamos. Entonces, llego a un sueldo bruto, sumo todas las sumas remunerativas, me da 31.378,52 y en este caso solamente tenía los descuentos de ley, ¿sí? El 11% de jubilación, el 3% de ley y de obra social. La suma de todos los descuentos me da 5.334,35. Llego a un sueldo neto o de bolsillo de básico, sueldo bruto menos descuentos, sueldo neto, 26.044,17. Eso es lo que va a cobrar este trabajador la segunda quincena del mes de abril en su cuenta sueldo. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, profe, se entendió todo. Gracias. Ya empiezan a pedir los ejercicios. Todavía no dimos ni un cuarto de la materia. Sí, después vamos a subir unos de material de práctica para que ustedes sepan, pero recién estamos viendo, quiero dar un pantallazo de todo, remuneraciones, y después les vamos a dar ejercicios todo mezclado para que ustedes puedan practicar. Para el 22 tenemos tiempo, pero vamos a ir avanzando todas las semanas con algo nuevo. Antes que me olvide, la clase que viene, el jueves que viene no hay clases, porque es la semana del turno, ¿sí? Y tomamos exámenes el martes, así que el jueves no hay clases, nos encontramos el otro jueves, ¿sí? No puedo dar clases la semana del turno porque si hay chicos que rinden, no se dan clases la semana del turno, ¿sí? Entonces, nos vemos el jueves que viene. El que tiene dudas se queda, el que se quiere ver el partido, porque aparentemente hubo muchas bajas, va, y si no, se quedan y vemos las dudas. ¿Sí? Gracias y nos Gracias, vemos. profe. La clase que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.